Día de hoy vamos a realizar un análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán y otros, para lo cual voy a mencionar en la parte introductoria que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 29 de mayo del 2014 aborda un caso que va a involucrar a miembros del pueblo mapuche en Chile. La Corte determina que este país fue responsable de múltiples violaciones de derechos humanos en contra 8 personas de esta comunidad, entre ellas la violación del principio de legalidad, el derecho a la presunción de inocencia y el principio de igualdad y la no discriminación. Este caso surgió en el contexto de la aplicación de la ley antiterrorista en Chile, utilizada para procesar y condenar a miembros del pueblo mapuche por actos relacionados con protestas y reclamaciones de las tierras ancestrales. Dentro de la contextualización del caso, se puede considerar que las víctimas procesadas y condenadas bajo la ley antiterrorista en Chile por esos actos ya mencionados y acusaciones incluyeron delitos de carácter terrorista como incendio y amenazas. La Corte determina que la aplicación de la ley fue discriminatoria en la medida que afectó desproporcionalmente a los miembros de este pueblo. Además, determina que no existe la igualdad ante la ley porque hubo la discriminación en la aplicación, identificando así prejuicios en las decisiones judiciales que han afectado a los acusados del pueblo mapuche, resaltando además que el derecho a la defensa, a interrogar a los testigos, destacando la reserva de identidad de los mismos. Finalmente, se puede también considerar que se han abordado restricciones impuestas a los derechos políticos de libertad y libre expresión de los condenados. Yo voy a hablar sobre las problemáticas del caso Norín, Catrimán y otros dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche versus Chile. Esta sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, emitida el 29 de mayo del 2014, abarca aspectos de fondos, reparaciones y costas. En análisis de la sentencia, este caso trata sobre las violaciones de los derechos humanos sufridas por los dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche en Chile. Los afectados fueron sometidos a procesos judiciales, condenados y encarcelamientos bajo acusaciones de delitos de terrorismo en un contexto de conflictos relacionados con la reivindicación de tierras ancestrales y otros derechos del pueblo mapuche. En las violaciones encontradas, la Corte Interamericana determinó que el Estado de Chile violó varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las cuales son el derecho a la libertad personal, esa es la 1, que esta nos dice arrestos y detenciones arbitrarias sin las debidas garantías procesales. La 2, derecho a un juicio justo, son procesos judiciales llevados a cabo sin imparcialidad, con perjuicios raciales y sin respetar las garantías judiciales mínimas. 3, derecho a la libertad de expresión y asociación. Criminalización de las actividades y discursos en defensa de los derechos del pueblo mapuche. 4, derecho a la protección judicial. Falta de recursos efectivos para denunciar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Acerca de los fundamentos jurídicos de la Corte con relación a este caso, tenemos el artículo 8 que habla de las garantías judiciales, donde la CIDH concluyó que los líderes mapuches no tuvieron un juicio justo, con irregularidades en pruebas y testigos protegidos, y falta de imparcialidad en los tribunales, violando así el artículo 8 de la CADH. El artículo 24, que habla de la igualdad ante la ley, nos habla acerca de la aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista chilena contra los líderes mapuches. También tenemos el artículo 9, principio de legalidad y retroactividad, el artículo 7 y el artículo 5, derecho a la integridad personal, donde hubo malos tratos y torturas durante la detención y encarcelamiento de los acusados, en lo que violó el derecho a la integridad física y mental. Está estipulado en el artículo 5. Con relación al impacto colectivo de la comunidad mapuche,
La criminalización de los líderes mapuches afectó negativamente a la comunidad, impactando su capacidad de organización y defensa en sus derechos territoriales y culturales. Con relación a las reparaciones ordenadas, la Corte ordenó la anulación de las condenas, indemnización económica y otras medidas, la reforma de la legislación terrorista y capacitación en derechos humanos y cultura mapuche. Con relación a la ratio decidendi, esta aplicación discriminatoria ante la ley terrorista chilena contra los líderes mapuches en el contexto de protesta social violó el derecho a la igualdad ante la ley. Los juicios contra estos líderes no cumplieron con las garantías necesarias para un juicio justo debido a irregularidades procesales, falta de imparcialidad y uso cuestionable de testigos protegidos. La definición ambigua de actos terroristas en la ley permitió su uso arbitrario, violando el principio de legalidad. La detención arbitraria de los líderes violó el derecho a la libertad personal. Además, hubo evidencias de torturas y malos tratos, violando el derecho a la integridad personal. La criminalización de los líderes impactó negativamente la cohesión social y la capacidad de la comunidad social para reivindicar sus derechos culturales y territoriales. Con relación a la ratio decidendi al análisis de la resolución como tal, tenemos que la resolución como tal es un avance significativo en la protección de derechos humanos, destacando la no discriminación de garantías judiciales. Áreas de mejora incluyen la mejora de medidas, las reformas legislativas específicas, así como una reparación integral más allá de la indemnización monetaria. Hoy les hablaré sobre el principio de convencionalidad, un concepto clave en el sistema interamericano de derechos humanos que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este principio sostiene que las obligaciones internacionales de los derechos en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos prevalecen sobre su derecho interno, desarrollando el principio de la convencionalidad. Este principio se descompone en dos elementos esenciales. Uno, que es la compatibilidad normativa, que es la adecuación de la legislación interna. Las leyes nacionales deben ser compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las normas internas deben interpretarse y aplicarse de manera que respeten los derechos y principios de la Convención. También la supremacía de los tratados internacionales. En caso de un conflicto entre una ley nacional y una norma internacional de derechos humanos, la normativa internacional tiene prioridad de control, Control de convencionalidad. Es la obligación de los jueces nacionales. Los jueces nacionales deben asegurarse de que las leyes nacionales cumplan con estas normas internacionales de derechos humanos, incluso de oficio. También la interpretación conforme a la Convención. Las normas internas deben ser interpretadas en la constancia de la Convención y la jurisdicción de la Corte Interamericana. La aplicación del sistema interamericano. En este contexto interamericano, el principio de convencionalidad implica, uno, la obligación estatal de respeto y garantía de los derechos. Los estados deben garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción disfruten de los derechos reconocidos en esta convención, ajustando su legislación para cumplir con estos compromisos. También hablamos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana exige que todos los poderes del Estado realicen un control de convencionalidad para alinear sus leyes en los estándares internacionales, siguiendo las interpretaciones y precedentes de la Corte que establece. Explicación de cómo el caso Norín Catrimán podría tener implicaciones para Bolivia en sus autonomías y los derechos de los pueblos indígenas originarios. El caso Norín Catrimán fue uno de los casos que en nuestro país fue un referente para la instauración de varios derechos que se habían vulnerado en este caso. En este caso, uno de los derechos vulnerados por Chile fue el derecho a la libertad de expresión. Otros derechos también que fueron violados en este fueron los derechos políticos, de la violación de los derechos de la integridad personal, los derechos de la protección de la familia, entre otros. Esto da curso a que en Bolivia se dé mucha más atención en estos derechos hacia
los pueblos indígenas y que estos no sufran de esta violación de derechos como lo sufrió el pueblo mapuche en Chile, que estos pueblos indígenas originarios en Bolivia no sean increpados por pertenecer a un pueblo indígena originario o pertenecer a etnias, o tampoco se les instaure juicios sin escucharlos, además que se les respete siempre la libertad de expresión y que sus derechos políticos no sean violados, tampoco sus derechos a la familia. En Bolivia uno de los requisitos importantes es que estos derechos se ven reflejados en la constitución política del Estado en concordancia siempre con las normas internacionales, manteniendo la legitimidad de los pueblos indígenas y su soberanía autonómica. Conclusiones y recomendaciones. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que la discriminación y las violaciones sistemáticas que se hicieron contra el pueblo mapuche en Chile fueron porque se aplicó de mala manera la ley antiterrorista, además que fue desproporcionada, discriminatoria y además afectó gravemente a los derechos de la igualdad, de la presunción de inocencia y además que se violentó el derecho al debido proceso. Es así que los procesos judiciales en Chile contra los mapuches carecieron de imparcialidad y estuvieron marcados con prejuicios raciales, y las garantías judiciales, en este caso mínimas, no fueron respetadas, y la criminalización de sus líderes también fue uno de los puntos importantes, ya que fue un punto muy negativo en la capacidad de la comunidad para defender sus derechos culturales y territoriales. Las recomendaciones que se dan para Bolivia se recomienda la implementación de programas de capacitación a los funcionarios judiciales y de seguridad en derechos humanos y también sensibilización cultural. Además, en Bolivia se debe establecer mecanismos eficaces para la reparación de violaciones de los derechos humanos, y además se debe garantizar siempre la participación de las comunidades indígenas en la elaboración y revisión de las políticas que les afecten.